Estamos en medio de un proceso para elegir a nuevos ministros, magistrados y jueces en todo el sistema del Poder Judicial de nuestro país. Mucha gente sabe que tienen lugar estas elecciones, pero no entienden qué sentido tienen, qué puede suceder con ellas, cuál es la reforma del Poder Judicial que nos ha llevado a tener este proceso electoral. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de la magistrada Paula García Villegas Sánchez Cordero, quien es magistrada con el sistema anterior. De hecho, llegó a ser magistrada de distrito con todos los obstáculos que había precisamente con anterioridad, pero que ahora se está postulando para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Paula, gracias por estar con nosotros. Lo primero que te quiero decir es cuando se hizo la reforma judicial, tú fuiste crítica de esta reforma. ¿Cambió tu opinión o piensas que hay que tomar lo que hay? Fíjate que solamente se ve un aspecto de todo el contexto de mi actuar en el periodo a lo largo de cómo fueron las etapas de la reforma. A mí tiendo a analizar las cosas y me llamó poderosamente la atención cómo un pequeño video en la red social más violenta, que es lo que era antes Twitter, en donde inclusive se han salido dos periódicos británicos, El Observador y El Independiente, justamente porque no es una plataforma adecuada desde el punto de vista de estos medios de comunicación, toman ese pequeño video que en una sociedad altamente polarizada y en una sociedad ávida de ver cómo tomar un lado o el otro, y se potencializa para causar claramente daño. Me ha llamado la atención también, igualmente en esto, como un líder de opinión, o a veces no lo son tanto, Sergio, en donde puntean sí para tener un aspecto, pero cómo hay seguidores por probablemente millones, Sergio, sin tener un pensamiento propio, un pensamiento crítico de hasta dónde están siguiendo una postura, nada más para decir, esta persona está determinando que el sentido del pensamiento va para un lado o de la opinión pública y no para otro. Y te quiero decir algo que no se conoce. Me estás dando una oportunidad enorme en expresar esto. Yo le envié a la ministra presidenta Norma Piña, a la señora ministra, un oficio el día del paro para oponerme al paro. Y ahí le dije, la administración de justicia es un servicio público esencial, no se puede paralizar. Y yo pongo primero a mi país, primero mi obligación y mi responsabilidad constitucional, y no quiero el paro. Te voy a mandar el oficio, ojalá se conozca, y le señalé, dígame en dónde y cómo puedo seguir laborando, porque era y sigue siendo de enorme preocupación que se paralice un poder público. Igualmente, Sergio, las impugnaciones que se dieron fue, primero, la ley se llamó de austeridad republicana, esta fue en 2018, no la impugné, Sergio, y tampoco impugné esta última, en la reforma constitucional, y no me fui a la Corte Interamericana y solicité seguir trabajando. Es cierto que sí saqué el video, es cierto también que pedí porque hay un mandato constitucional en donde los juzgadores no tenemos otro ingreso más allá que nuestro trabajo. No podemos recibir ni siquiera por la docencia. Y el video, yo quise proteger a mis compañeros, quise que fuera paulatina la reforma y que no fuera en dos golpes. Entonces, sí hice el video, sí quise proteger de alguna manera a mis compañeros y compañeras juzgadoras. Como magistrada has sido bastante inusitada. Tú has tenido algunos fallos que han generado controversia. ¿Nos puedes hablar de un par de ellos? Sí, he sido una juzgadora distinta en todos los sentidos, inclusive en mi desempeño. Tengo la productividad de las productividades más altas que tiene cualquier juzgador. Soy juzgadora de fondo, muy cercana. Todo por lo que se dio la reforma constitucional, yo ya lo tenía. Y por eso fui una juzgadora distinta. Mientras la justicia era fría, era lejana, era una justicia poco empática, lenta, yo era rápida, de fondo, con calidad,
muy sensible a qué es lo que estaban pidiendo las partes, y eso me llevó a sacar sentencias diferentes y a empezar a abrir camino, Sergio. Abrí camino en derechos de los animales 10 años antes de esta reforma constitucional de diciembre de 2024. Soy muy estudiosa, me gusta estudiar porque es una oportunidad que la vida me está dando y no la quiero desaprovechar, esa oportunidad de poder dejar algo en mi vida y dejar semillas para que otros puedan recoger los frutos. Si los puedo recoger, qué bien, he podido en algunos casos, pero si no, que los recojan otros. En esta campaña tengo entendido que has pedido una licencia a tu cargo durante un periodo. ¿Por qué? Porque hay muchos otros candidatos que pues mantienen el cargo y están en campaña. Mira, Sergio, soy muy responsable y la justicia me preocupa siempre la calidad que doy y la entrega total. La justicia es muy celosa. No permite ni siquiera que voltees a ver de reojo a otro lado más que a tu trabajo, al expediente, a las consecuencias que cada sentencia tiene en la esfera jurídica de las personas, y tienes un solo tiro. Si tú fallas en ese tiro, dañas a la persona justiciable o emites una sentencia que no es la adecuada con la visión de justicia que tienes, porque cada juzgador tiene una visión de justicia distinta. Tienes que aprender a trabajar en cuerpos colegiados. Ya estuve como jueza, que es un mando único en la decisión de para dónde va la justicia. Tienes que estar muy aterrizada y muy humilde. Caminando, yo camino en planta baja, ni siquiera, yo creo que en sótano 1, ni siquiera en planta bajo, piso 1, pero ser muy humilde, muy sensible, pero además dedicar todo tu tiempo. Y la dirección, el mando único de un juzgador, de un juzgado de distrito, es para dónde diriges tu justicia, garantista, progresista, que es mi caso, protectora de derechos humanos, innovando siempre, o legalista, un poco más menos progresista, menos protectora de derechos humanos. Pero no debería ser la función de un juez, magistrado, ministro, pues aplicar las leyes que existen en la actualidad, no convertirse en un legislador. Es correcto, pero hay varias formas, Sergio, de aplicar la ley. Tú puedes tomar un marco constitucional de derechos humanos, de derechos fundamentales, por ejemplo, el principio del interés superior de la niñez, el principio proambiente, principio contaminador-pagador. Todos estos están a rango constitucional, el derecho de acceso a la cultura. O puedes tomar la ley y simplemente dictarla, y las sentencias son enormemente injustas cuando tú tomas nada más el marco legal. Ejemplo, hasta en fiscal soy humanista. ¿Cómo en derecho fiscal? Sí, claro. Por ejemplo, si una empresa, estos son casos reales, alrededor de 25,000 sentencias en 14 años, Sergio. Te digo que a mí soy de las personas que me dicen, no trabajes tanto, lo que te comentaba en la radio. 5,000 sentencias son un montón, pero nos decías de una empresa en campo fiscal. ¿Qué pasa? Sí, nos dabas un ejemplo, sí, ¿no? Varios asuntos te voy a poner en materia fiscal, de un derecho fiscal más humano. Si esta empresa que está con la producción del tequila y en el campo también tiene siembra, agave, y entonces tiene trabajadores y les compra pantalones de mezclilla y les compra chalecos de los amarillos fosforescentes, eso para mí es un gasto indispensable y se puede deducir. Claro. Acreditó perfectamente la compra de los pantalones de mezclilla. A juicio del fisco, no es un gasto indispensable y para mí es parte de la justicia fiscal tributaria. O sea, en esa sentencia sí aceptaste la deducción de esta ropa de trabajo para los trabajadores. Porque se acreditó, Sergio, y era para los trabajadores, para la base trabajadora, para quienes están en el escaño más bajo. Entonces, tú con eso también compensas asimetrías. Ese es uno de los muchos casos. Otro ejemplo, te estoy llevando a la materia más fría que hay, que es la fiscal. Sí. La más rígida de estricto derecho, como se le conoce. Una contribuyente que está en el régimen simplificado, se le pasa el tiempo y no presenta su declaración anual y la presenta en forma extemporánea. La ley
impuesto sobre la renta, dice, bueno, te paso al régimen general. Y luego el legislador trató de adecuar eso, ser un poco más humano, y en un transitorio dijo, ok, pero vas a estar en el régimen simplificado, pero a partir de que presentas en forma extemporánea tu declaración. Un ojo de juez distinto, como el mío, dice, ¿por qué si tú estás tributando bajo el régimen simplificado, tienes ingresos menores, tienes una forma de tributar diferente, ¿por qué te va a mandar la norma al régimen general? ¿Y por qué la norma te va a decir, estás en el régimen simplificado, en el transitorio, a partir de que cumples en forma extemporánea? Si tú eres régimen simplificado, te quedas en ese régimen. Pagas tus impuestos actualizados, si quieres, con multas, recargos, lo que está contemplado en la ley, pero no te mandan a un régimen distinto o no te condicionan a partir de que presentas en forma extemporánea. Cuando a mí me dijeron es que va a haber campañas para ser juez, magistrado o ministro, mi pregunta siempre fue, pues, ¿qué puede prometer alguien que está aspirando a ser juez, magistrado o ministro que no sea, pues, cumplir con la ley? Tú nos estás diciendo que hay distintas formas de cumplir con la ley. No son distintas formas, Sergio. Es tomar un marco de derechos humanos, un marco mucho más garantista, o tomar la ley secundaria. Hay un principio que se llama pro persona, que está en el artículo 1 constitucional, Sergio. Y ese artículo te dice, vas a tomar la ley que sea más favorable, desde luego en un Estado de Derecho y en un Estado constitucional de derechos humanos, social, y ahorita también a favor de los derechos de los animales y del ambiente. Si tú no tienes un marco legal, ¿qué es la ley para ti? Si la ley es la ley secundaria o un reglamento, entonces vas a aplicar una ley que contraría el artículo 1 constitucional. Pero no nos enfrentaríamos entonces a una situación en que se aplicara una ley mucho más laxa a los amigos del poder, a los amigos del gobierno, y una mucho más dura a los enemigos. Lo hemos visto en el caso de la prisión preventiva oficiosa. Quienes son críticos del régimen van a la cárcel. Quienes son amigos del régimen no se paran por la cárcel. Eso es la aplicación diferenciada injustamente de la ley. Yo nunca, Sergio, he aplicado la ley en forma diferenciada. Ese es el problema justamente de la justicia y que he recogido en estas semanas. ¿Por qué a unos se les aplica la ley distinto que a otros? El juzgador, la persona del juzgador, tiene que ser consistente, congruente, objetivo, imparcial, independiente, e igualmente abarcar, tiene que ser completa la justicia y expedita y rápida. Y sí, tienes razón, la ley se ha aplicado, también el marco constitucional, porque la prisión preventiva, Sergio, es marco constitucional con las reformas que hubieron, pero es la forma en la que aplicas diferenciada la norma. Tú me comentabas, entonces, ¿aplicas, dejas de aplicar la ley? No, tienes un marco constitucional, tienes un marco de derechos humanos y tienes un marco legal de leyes secundarias también, hasta de reglamentos. ¿Por qué quieres ser ministra de la Suprema Corte? Ay, Sergio, tengo tanto que dar. Yo soy una juzgadora, fíjate, primero justamente en la manera en la que la ley contempla a veces, trata de establecer y de contemplar todos los supuestos que se dan en la realidad. Esto no se puede porque hay mucho más factores que la realidad tiene que no contempla una norma, evidentemente. Esas áreas de oportunidad de la norma son las que yo tomo para hacer una justicia distinta, para avanzar en la justicia y para que haya credibilidad social. Yo soy una juzgadora que me conocen bien adentro en el foro, además de muy trabajadora, con sentencias con aspectos que normalmente no se ven, y avanzo con esos aspectos. Sergio, el acuerdo de Escazú, soy ambientalista y animalista también, es acceso a la información en materia ambiental. Yo saqué la primera sentencia, y disculpa que hable en primera persona del singular, no lo acostumbro y no me gusta, pero ahora en este proceso electoral lo tengo que hacer. En 2013 saqué la primera sentencia estaba protegiendo un bosque, en donde dije cada vez la mancha urbana aumentaba, había cultivos de papa, había
estaban talando el bosque y dije, tiene que haber acceso a la información, entre otras cosas, en materia ambiental, para que conozcamos cómo está perdiéndose o protegiéndose un área natural protegida o un ecosistema. El Acuerdo de Escazú tiene apenas alrededor de 4 años que lo ratificó México. Magistrada Paula García Villegas Sánchez Cordero, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.